Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Sámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Escuchamos antes de ir a la pausa esta intervención que tuvo Carlos Marín con Ciro Gómez Leiva en la emisión matutina de este martes de Ciro por la Mañana, y se citaba justamente a la ombudsman morelense, a quien agradezco mucho nos acompañe aquí en la emisión de Radio Fórmula Morelos para hablar sobre esto mismo, ¿no? El ataque que recibe la Comisión de Derechos Humanos. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Liliana, muchas gracias por la oportunidad de este espacio, en este importante medio de comunicación, y un saludo también a tu muy distinguida audiencia. Ya comentaba con Ciro Gómez Leiva en esta entrevista que le hace nuestro colega a nivel nacional, que han pasado más de un día desde el ataque que recibe la comisión o el organismo a su cargo, y no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades ni algún tipo de apoyo para brindar seguridad a este edificio donde trabajan ¿cuántas personas? Bueno, en efecto, fueron 9 disparos directos con un arma de grueso calibre a las oficinas centrales de la Comisión de Derechos Humanos, que se ubican en la avenida San Diego, en una hora pues de todavía mucho tránsito, 12:30 de la noche, de la madrugada, del día de ayer. Y el lugar, el área en donde están dirigidos estos impactos es en donde donde están los cubículos, los espacios de las y los visitadores, que son quienes integran las investigaciones por violaciones a derechos humanos atribuibles a las autoridades del Estado aquí en Morelos. Y en efecto, no ha habido una postura clara por parte del gobierno del Estado. Considero que cuando una institución que conforma o es parte de las instituciones en una entidad, pues es responsabilidad del gobierno del Estado fijar una postura, dado que es a quien compete, en quien recae la ineludible responsabilidad de que las instituciones operen, que funcionen en un ambiente de paz, de tranquilidad, de concordia, de civilidad. Porque pues esa es la labor de un gobierno, generar condiciones de gobernabilidad, porque solo así podemos ejercer nuestras funciones, que se traducen en beneficio de la sociedad a quien se supone se debe de gobernar. Este ataque directo a la Comisión de Derechos Humanos es una evidencia incontrovertible del estado de ingobernabilidad que hay, de la ausencia de poder, de la ausencia de un liderazgo que pueda articular el funcionamiento de las instituciones y complementarlas, insisto, en un fin común, que es el bienestar de la ciudadanía. Claro está, respetando los ámbitos competenciales, la arquitectura y el diseño constitucional. No ha habido un pronunciamiento. Sin embargo, sí, por el contrario, hemos tenido un apoyo, una solidaridad total desde las organizaciones de la sociedad civil, de activistas, de colectivos, de colectivas, de las 32 comisiones de derechos humanos que integran la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en donde, por cierto, tu servidor desde enero de este año es presidente. Mis compañeros, colegas de la Federación me distinguieron con esta representación, y también los he representado ante la Federación Iberoamericana del Ombudsperson en organismos internacionales. Hay condena de la ONU, nada menos que de la ONU, por lo grave que es. ¿Y por qué hay condena generalizada? Porque esto es inédito. Sí. No existe un precedente en los más de 30 años que existe la institución del Ombudsperson en México, de que una de sus instalaciones sea atacada de manera directa en ningún estado de la República. Y bueno, nos tiene consternados, preocupados. Hay indignación, por supuesto, hay mucho coraje y un sentimiento que compartimos con la sociedad de Morelos, que es esa impotencia, zozobra ante la ausencia de una autoridad que pueda garantizar que desempeñemos la actividad en tranquilidad. Es un sentimiento pues que compartimos
con pues la sociedad en un estado en donde durante la actual administración ya casi van a llegar a la cifra de 5,000 muertes violentas, sí, hombres y mujeres que han sido ultimados de manera violenta en el territorio del estado, sin detenciones en flagrancia, en donde pues se manda el mensaje de que aquí no pasa nada, quien quiera dedicarse a las actividades delictivas pues tiene garantizada la impunidad desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que en el mejor de los casos tiene el Estado en este clima de inseguridad por omisiones, en el peor por complicidad en vía de omisiones. ¿Quién defiende a la comisión? Bueno, hablaba del respaldo que ya da, porque bueno, la Comisión de Derechos Humanos defiende las garantías de los ciudadanos ante actos arbitrarios e injustos de las autoridades. ¿Ustedes pueden interponer algún tipo de recurso, hacer algo más? Porque bueno, entendemos que el respaldo de sus similares del país y de organismos internacionales ya lo tienen, pero ¿se hará algo más a propósito de este ataque? Desde luego una vertiente es la investigación, el esclarecimiento de lo que ocurrió. ¿Cuál fue la motivación de este ataque directo? La Comisión de Derechos Humanos no tiene enemigos, sí, su titular no tiene enemigos, no nos involucramos en ninguna situación que pudiera llegar a pensar alguna motivación de este ataque. Nosotros, en efecto, como dice, somos la institución, somos una garantía constitucional de protección de derechos humanos. Entonces, ¿qué mensaje se manda cuando la institución que está para defender y hacer valer los derechos de las personas es atacada de esta manera tan artera? Yo creo que, pues, ¿qué puede esperar el ciudadano común, las mujeres, las niñas, los adolescentes, quienes hacemos la actividad diaria en las calles, en los lugares públicos, en las instituciones, si no está garantizada la seguridad? Entonces, la verdad, pues es una impotencia la que tenemos, pero también tenemos un compromiso. Me han expresado quienes conformaron la comisión, las y los trabajadores, pues sí, desde luego que hay consternación, sí se genera un miedo natural por este tipo de atentados, pero también el compromiso de que esto nos debe de dar el valor de seguir haciendo un ejercicio responsable de la autonomía de la comisión y de pues ejercer nuestra labor en este ambiente de hostilidad por parte del gobierno del estado hacia las instituciones autónomas. No lo digo de una manera irresponsable, ni tampoco sin un sustento. Esto se da en un contexto que puede ser analizado desde al menos dos vertientes. Sí. Una, recordemos que hace poco más de 10 meses, en octubre del año pasado, si bien recuerdo 2022, una diputada del grupo opositor al gobierno del estado fue ejecutada, fue asesinada, sí, en una vialidad concurrida, avenida Teopanzolco, aquí en la ciudad de Cuernavaca, a plena luz del día, saliendo de una farmacia donde había salido a comprar leche para su bebé recién nacida. Y a lo que se ha sumado pues la invasión de las autoridades de la Ciudad de México y de la Federación para capturar al titular de un órgano autónomo como es el fiscal y llevárselo preso a su territorio, violando el pacto federal, los artículos 40 y 121 constitucionales y muchos más. Lo que está sucediendo al interior del Tribunal Superior de Justicia, estos señalamientos tan graves de que pudiera estar involucrado el magistrado presidente en quien se deposita la representación de la justicia en el Estado, señalamientos de colegas que directamente han dicho que presuntamente ha tratado de influir en orientar sus criterios, cuando que los jueces únicamente deben de tener como directriz la razón, la justicia, la constitución, la ley, porque es en donde legitiman sus facultades y no bajo consideraciones de índole político o de otro. Entonces, este clima, los ataques a los comunicadores, a los medios de comunicación, sí, las instalaciones de uno de los medios más críticos al gobierno, pues también recibió un atentado este fin de semana, con impactos de bala.
Entonces, esto enrarece mucho y además se suma, eso es un ángulo por el que hay que analizar esto, en qué contexto se da. Y el otro es que no es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos es atacada, donde se ha pretendido socavar la autonomía, donde se ha atacado inclusive a un servidor. Recordemos que yo fui destituido e inhabilitado por el Poder Ejecutivo sin tener facultades constitucionales para eso, dado que no dependo de ese poder, sino de únicamente la Constitución. Somos un órgano autónomo y el único que me puede en todo caso remover por una causa grave sería el Congreso del Estado. Eso no importó, claramente nos defendimos, hicimos valer la Constitución y la ley, porque esa es nuestra única arma. Nosotros no tenemos armamento, nuestra única arma, nuestro único activo es la razón y pues nuestras capacidades para hacer valer la ley y la justicia. Demandamos, ganamos y se puso un alto a esa arbitrariedad, pero no quedó ahí. Después se intentó presionarme mediante un cuadro extorsivo para que yo renunciara a la comisión y me regresara como notario, como sabes. Sí. Y para quienes nos escuchan, yo soy notario público, me encuentro de licencia y esto es por todo el tiempo que dure mi cargo, lo dice la ley. El gobierno del estado desvió sus facultades en el ámbito notarial para presionarme, para intimidarme. No lo lograron, me revocaron la licencia y pretendieron revocarme la patente de notario. Demandé y también la justicia federal los puso en su lugar. Hizo prevalecer el Estado constitucional que violaron de manera clara, con absoluto desprecio al Estado de Derecho. Y bueno, hoy viene este ataque y lo que ojalá me equivoque, pero pues ya no es una exageración. La verdad es que yo jamás me imaginé que quisieran mandar cuál es el mensaje, ¿no? Sí. Y dado que la comisión no tiene pues ningún enemigo, por descarte, lo único que pudiera explicar esto es una intencionalidad de motivación política. Y en ese sentido, pues sí estamos preocupados. Presidente, me regala 2 minutos para ir al corte. Regresamos y concluimos con esta conversación. Por supuesto. Muchas gracias. Estamos conversando con Raúl Israel Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Volvemos. Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Sámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos visita especial. Está el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con nosotros, Raúl Israel Hernández Cruz, y nos explicaba justamente que, bueno, este ataque que recibe la comisión a su cargo se lee dentro de un contexto político muy complicado en el estado de Morelos y en medio de lo que el ombudsman morelense ha calificado como una persecución a las instituciones u organismos descentralizados de gobierno. Y ya decíamos antes de la pausa que tristemente los ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos generalmente tienen un tinte político más que proveniente de la delincuencia. En efecto, es la naturaleza misma de la función, sí. El ejercicio del periodismo, de la acción comunicadora, de la defensa de los derechos humanos, pues siempre incomoda al poder, sí, porque lo controla. Sí, entonces, en efecto, esto normalmente es así. Pero yo creo que lo que tiene que cambiar es el entendimiento, el poder lograr hacer ver que nuestra actividad es fundamental para la democracia. No es para pues que se vea como una situación de adversarios, como si quisiéramos buscar un ánimo de confrontación. Nuestro objetivo, hablando de la Comisión de Derechos Humanos, es hacer evidente algo en lo que se falla cuando hay violaciones a derechos humanos, sí, para que se repare el daño de manera integral a favor de las víctimas, para que pues esto se repriman esos injustos de alguna manera y que se tomen medidas para evitar que se vuelva a incurrir en violaciones a derechos humanos. Es decir, es un instrumento que sirve como termómetro en algo que una autoridad está fallando al cumplir con su labor para bien de la gente a quien se debe, ¿no?
Entonces no somos instituciones que debamos de estar pues se oye mal, pero con la espada, con los escudos expuestos, ¿no? Yo creo que hay que vernos como como instituciones complementarias. A nosotros nos toca esa tarea, pero la finalidad es la misma, que es el bienestar de la gente. Eso lo dice el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades tenemos el deber de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en el ámbito de nuestras respectivas competencias, respetando las autonomías. Y esto me da pie para hacer un llamado, Liliana. Sí. Yo creo que este clima de franca ingobernabilidad, en donde el Estado constitucional y democrático y social de derecho está en crisis, en riesgo en nuestro Estado, un llamado a lo que la gente espera de quienes detentamos una posición de alta representación política. Me refiero en el buen aspecto, en el aspecto de que representamos a los intereses y estamos para servir a la sociedad. Un llamado a que actuemos con calma, que actuemos con tranquilidad, que hagamos una pausa, que reflexionemos, que podamos hacer de la vida pública un ambiente de concordia, de civilidad, porque solo bajo esa condición vamos a poder ejercer nuestra labor y la sociedad va a poder sentir los beneficios de las instituciones, porque hoy por hoy están las autoridades lejanas a la gente, los problemas que hay, a los verdaderos problemas, y pues estamos nosotros para atenderlos, y en eso hay que unirnos. Una institución sola no puede, todas y todos nos complementamos y hay que verlo así. Entonces yo hago ese llamado porque hay una tensión, es algo que se siente en la sociedad, se siente un ánimo de confrontación que no debe de ser, porque eso no favorece la cultura de los derechos humanos. Y en definitiva nos conviene a todos que Morelos esté en paz y en calma, ¿no? Tristemente no es la realidad y eso se percibe sin necesidad de ser especialista, sin necesidad de ser defensor o periodista. Percibimos la inseguridad a flor de piel tristemente y vemos casos como este ataque a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hay ya denuncia ante la Fiscalía, una denuncia? Sí, desde luego está hecha la denuncia, ya se hicieron las diligencias de los servicios periciales. Tenemos confirmado que fueron 9 impactos de bala de grueso calibre y estamos en la espera de la práctica de las diligencias por las autoridades de protección civil, porque la fachada, como es de cristal, sí. Bueno, pues yo desconozco de este tipo de daños producto de las armas, de explosivos, porque yo no voy a poner en riesgo a la gente que trabaja en la comisión y mucho menos al personal, a la gente, a quienes nos visitan, ¿no? A quienes acuden a la comisión. Necesitamos descartar que exista un riesgo y también pues que se garantice la seguridad en las inmediaciones y pues en general en todo el estado de Morelos, en toda la ciudad. Y de una vez aprovecho para decirlo, porque he escuchado declaraciones de las autoridades del estado en cuanto a que la seguridad en Cuernavaca le corresponde al ayuntamiento de Cuernavaca, sí, en exclusiva. Eso es borrar de un plumazo, ¿no? Ahora sí que como en la película esta de la ley de Herodes, de arrancar una página de nuestra Constitución que con toda claridad señala que la seguridad pública es una obligación concurrente entre federación, estado y municipios. Sí. Y el hecho de que no exista un mando coordinado aquí mediante un convenio, porque por cierto, hago un paréntesis, a mí me resulta muy chistoso que las facultades sean objeto de convenio, sí, ¿no? Cuando esas están en la ley son muy claras, pero bueno, asumiendo que no hay aquí ese instrumento, lo cierto es que la Constitución está vigente, dice eso, y especialmente en la capital de Morelos, en Cuernavaca, están depositados los poderes del Estado. Claro. Está el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, los distintos órganos autónomos, las universidades, entre otras instituciones, representaciones del gobierno federal, la ciudad judicial, del Poder Judicial de la Federación, y siendo de un orden, de un ámbito competencial estatal, la responsabilidad de generar las condiciones para el normal funcionamiento en tranquilidad, en paz, con seguridad, pues indiscutiblemente, de manera incontrovertible, corresponde al gobierno del Estado,
complementándose, coordinándose de manera concurrente, sí, con la Policía Municipal de Cuernavaca, con el gobierno federal, pero no se vale, me parece, sería una actitud irresponsable, sería darle la espalda a quienes vivimos en Cuernavaca, decir que pues es que le toca a él, es que le toca a aquello, es que estamos siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad, porque eso lo único que refleja es cobardía. Incompetencia, ¿no? Incompetencia, desde luego, y una gran irresponsabilidad de cara a la sociedad que precisamente, pues, en un momento de nuestra vida democrática optó por esa opción política. Y bueno, los resultados son los que a 5 años pues los seguimos pues anhelando, al menos en materia de seguridad pública. ¿Y por qué soy tan enfático en esto? Porque sin seguridad pública ningún otro derecho, ninguna otra libertad puede ejercerse de manera eficaz. Se quedan o con esta zozobra, con esta incertidumbre, con este espacio permanente de ingobernabilidad, pues resultan ilusorios nuestros derechos que están en la Carta Magna, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal falla de nuestro Estado, que yo espero que pueda corregirse pues ya en lo inmediato, ¿no? Esperamos todos. Desde aquí, bueno, nuestra solidaridad para con la Comisión de Derechos Humanos e insistir, no se entiende cómo para detener al titular de una fiscalía hay tanta parafernalia en cuestión de seguridad, y para dar protección a un edificio que recibe a la ciudadanía, que ha sido víctima y que requiere apoyo, hay ausencia de las autoridades, y ojalá que pronto haya justicia, esclarecimiento de los hechos y se pueda retomar el servicio presencial en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos que usted preside. Raúl Israel Hernández Cruz, gracias por estar aquí con nosotros y hablar a los micrófonos de Radio Fórmula Morelos. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo nuevamente a la audiencia.